¿Qué ocurre cuando convives con tu progenitor maltratador? ¿Qué ocurre cuando no eres escuchado por un tribunal porque eres menor? Pero peor aún, ¿qué ocurre cuando encima te utilizan, te instrumentalizan desde las instituciones? En política, la infancia siempre sirve como arma arrojadiza. O sea, aquí nos hemos hartado de dar noticias sobre la infancia empobrecida y cómo les afecta en el resto de su vida adulta. Y cómo hay dejación, como si los niños y las niñas no fueran ciudadanos de pleno derecho, sino que fueran propiedad de sus familias. Y hasta en el discurso político se les utiliza mogollón. Estamos hartas de oír el quitad las manos de nuestros niños cuando se habla de educación sexual. No intentéis adoctrinar a los niños cuando se habla de ofrecer una educación como la antigua educación para la ciudadanía, ¿no? Cuando se trata de ofrecer una educación para la convivencia. Es como, no, cuidado con nuestros niños son nuestros. Es una manera de hablar de la derecha que, si tú la analizas un poco, dices, claro, vuestros niños son vuestros como si fueran de vuestra propiedad, porque les queréis en estos pequeños rediles, esas incubadoras, sí, esos rediles absolutamente elitistas, como en Elías Aguja y demás, a esos niños adolescentes y después jóvenes, y que preserven el discurso. Y que no sea permeable todo esto. Cuando se critica la ley trans, no hormonéis a nuestros niños. Todo el rato no se les cae. Es como una manera de conectar con una movida muy emocional del electorado, que está bajo amenaza la infancia. Pero luego, cuando está bajo amenaza la infancia, que es con el empobrecimiento, con la exclusión social, con todas esas criaturas no acompañadas, entonces les ponemos una sigla. Por ejemplo, a los menas, como molesta decir que son niños y niñas, pues vamos a llamarlos menas, menores no acompañados. Un menor es un niño y una niña. O sea, vamos a ponerles una sigla y así todo eso que se activa cuando dices niño no se activa. No se activa, y tampoco se activa, evidentemente, que no se oferten las suficientes plazas en educación infantil, o sea, no se oferten las suficientes plazas públicas en educación infantil. ¿Cuál es la situación de la infancia en España? Como venía diciendo Nerea, para recapitular, en 2020 España era el tercer país con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil de la Unión Europea y el sexto con mayor desigualdad, según la OCDE. El 27,4% de los menores de 18 años en España vive en pobreza moderada, o sea, 2.260.000 niños están ahora mismo bajo este rango. Cuando insistimos, habláis de niños o habláis de ¡ay! A ver si le regalan un camioncito también a las niñas, porque, claro, bueno, pues hablemos también de todas estas cosas. En educación, Nerea, según las cifras más recientes del Eurostat, en 2018 España invierte un 4,03 del PIB en educación, que es muy por debajo de la media de la Unión Europea. Recordemos, la educación también está, o sea, evidentemente con planes y con patrones estatales, pero es una de las competencias delegadas a las comunidades autónomas. Este sistema de becas que también tenemos nosotros aquí en España, pues resulta insuficiente, especialmente en educación no universitaria y, por tanto, en muchas ocasiones obligatoria, porque afecta a la ESO, limitando precisamente opciones para el desarrollo de la trayectoria profesional o académica. Cuando tú no estás haciendo una inversión en educación, que nosotras siempre, además, las conclusiones cuando hacemos aquí debates con gente son educación, 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 pues aquí pues no está pasando. Claro, pero que la educación también sirve para distinguir cuando te encuentras en una situación que es injusta o que no te corresponde. Afirmativo. O que incluso es violenta. Díselo. En junio de 2021 entra en vigor la conocida como Ley de Infancia, ¿vale? Se propone combatir la violencia contra niños, niñas y jóvenes. Es un tipo de violencia muy concreta porque quienes la sufren no tienen autonomía como para denunciar, y a veces no tienen ni siquiera autonomía ya íntima, interna, como para reconocer que están sufriendo violencia. Porque cuando la gente con la que convives, tus familiares o la gente del cole, tus compañeros y tus compañeras, son tus agresores, son los perpetradores de esa violencia, muchas veces esta gente se siente completamente desamparada. Y por eso es a veces tan peligroso, ¿no? El hablar de que de puertas para adentro, ¿no? Los niños son tuyos, este discurso de mis hijos, tus hijos, nuestros hijos. Yo educo como quiero. Yo educo como quiero, exactamente. ¿Cómo va el Estado que quite las manos de nuestros hijos? Es como, bueno, cuidado. O sea, cuidado. Si quien está poniéndole las manos encima es usted, pues a lo mejor tendremos que intervenir. O cuando hay una situación de negligencia o cuando hay una situación de violencia no reconocida, pues hay que estar muy vigilante, porque además es que todo eso se extiende a lo largo de toda la vida. Cuando mira, los de Elías Aguja, por ejemplo, eran niños antes de ayer.
Esos eran niños antes de ayer. O sea, todo esto no les ha nacido de repente. O las chavalas que estaban en el colegio mayor de enfrente, esas eran niñas también antes de ayer. Las que decían, y que sabían que cuando les preguntaban los medios, decían, bueno, es una broma, estoy completamente de acuerdo, no me ha molestado en absoluto. Toda esa tolerancia y todo ese sistema que premia que tú estés absolutamente adaptada a que te griten puta, te voy a violar en la capea, de una ventana a otra, también se genera desde muy, muy temprana edad. O sea, tú comprendes cómo funciona el mundo cuando tienes 6 años, 4 años, 8 años. A través de, insistimos, las experiencias tempranas y las estructuras que tú veas en tu casa, porque se reproducen patrones y que luego después nos digan a todos los que pagamos terapia, anda que nos cuesta desmenuzar toda esa movida. Aprovecho para decir una cosa, que tuve una conversación muy interesante con mi amiga Cristina, que ha vivido muchísimos años en Alemania, y precisamente es que ella se alarmaba mucho porque no copiábamos, insisto, profe, porque no copiábamos un modelo parecido al alemán, en el que al niño, desde muy pequeño, desde muy temprana edad, se le otorgan responsabilidades de elección. O sea, tanto si el niño quiere dibujar como si quiere tocar la guitarra, o tiene como diversos espacios donde él distribuir su tiempo un poco como quiera, porque son niños y tienen también, o sea, no tienen que estar repitiendo los colores de los 6 a los 18 años. Porque eso en les inglés. Convierten en oficinistas. Les convierten en oficinistas. O sea, tenemos un sistema absolutamente arcaico en el que no tiene ningún tipo de sentido y además que no es cuestión de, claro, o sea, no, es premio al elitismo, sencillamente, o sea, premio al dinero. Aquí hay un premio al dinero, no hay un premio y premio a las clases sociales más altas. Porque luego después, si efectivamente no hacemos una intervención directa en materia educativa para poder igualar a todo el mundo y dar una real igualdad de oportunidades y precisamente limar todos esos privilegios con los que nacen estructuralmente otras muchas familias, pues no tienes posibilidad de cambio, no hay posibilidad de cambio. Entonces, cuando se habla también de meritocracia, a través de la educación es una de las fórmulas precisamente de ofrecer herramientas. Y herramientas sencillamente para fomentar, como hablábamos antes, el espíritu crítico. O sea, si tú a un niño le dejas, claro, muchas de las chavalas, cuando tú mencionabas ahora a Elías Aúja, sus reflexiones eran, joder, es que sois unos paternalistas de mierda, dejadme que hagamos lo que quiera. El otro día yo puse un tuit y dije, por un 2023 en el que los señores de X edad no se fijen en niñas menores de 13 años, o sea, 13 años menores que ellos, casualmente coincidente con que son early veinteañeras. La gente plan de, bueno, déjanos hacer lo que quieran. No, sí está claro que aquí se está dejando hacer lo que quieran, pero existe una cosa que se llama abuso de poder y se está ejerciendo. Y se está ejerciendo desde todos los ángulos de la historia. O sea, se está ejerciendo desde las instituciones, si no se interviene en la educación, se está ejerciendo, por supuesto, desde las estructuras más nucleares, arcaicas y fascistas, como son la familia más tradicional, que quiere perpetuar una serie de códigos en las que efectivamente en muchas se están produciendo violencias, y la violencia y la negligencia, sobre todo, más importante aún, recordemos que no solamente puede ir hacia un desarrollo o una falta de desarrollo en la alimentación, el abrigo, el vestido, sino también la negligencia va en lo afectivo y en lo emocional. ¿Me explico? Entonces, cuando tú no tienes una intervención sobre eso, pierdes el control y luego bombas de relojería social. ¿Nos puede sorprender un Pablo Casado unos años después? Pues no nos sorprende. Esa foto que tenemos colgada en Instagram de Omar Montes con Malú, pues tampoco nos sorprende. Edades tempranas, o sea, infancias tempranas traumáticas, claro. Infancias raras. Infancias extrañas, raras. para echar un ojo. Bueno, el tener manga